Y si el bebé que su familia celebró con música, padrinos y velas encendidas en la pila bautismal era el mismo niño al que, a esa misma hora, bautizaban en otra parroquia bajo otro nombre, ¿alguna vez se ha preguntado qué significa descubrir que las raíces de una familia entera se apoyan en duplicados, en firmas calcadas y en fotos que no deberían existir? Ese fue el dilema que irrumpió en la sala de una casa mexicana, cuando una abuela de 80 años, con la voz cansada pero decidida, encendió una vieja grabadora y llamó a sus nietos alrededor de la mesa. Frente a ellos, colocó 3 piezas que jamás debieron coincidir en una misma historia. La tarjeta de huellas plantares del IMSS, con hora a las 2:08 de la tarde, y un sello inusual que decía corte eléctrico. Una fotografía en blanco y negro de un bautizo en la parroquia de San Miguel, donde un bebé con un lunar inconfundible bajo la ceja izquierda aparece en brazos de sus padrinos. Y otra foto, tomada esa misma tarde en la parroquia vecina, mostrando al mismo bebé, con la misma ropa y el mismo lunar, pero registrado bajo otro nombre y con otros padrinos distintos. Las imágenes hablaban solas. No había manera de negar que un mismo niño había sido presentado en 2 altares, como si fueran 2 vidas diferentes. La abuela miró a sus nietos con lágrimas contenidas y dijo la frase que había repetido durante décadas para acallar las sospechas en Dios. ¿Sabe por qué? Pero ahora, su voz ya no sonaba a fe resignada, sino a confesión inevitable. Durante años, la familia había aprendido a no preguntar, a no buscar explicaciones, convencida de que había misterios que era mejor dejar en manos del cielo. Sin embargo, la curiosidad de una nieta cambió todo. Al armar el árbol genealógico, encontró fechas duplicadas y padrinos que no encajaban en la historia oficial. Decidió entonces realizar un test de ADN por internet, convencida de que solo confirmaría el linaje conocido. Lo que halló fue devastador, en una coincidencia directa con una familia de Chalco, que también había perdido a su recién nacido en esa misma guardia hospitalaria de los años 80. La prueba, con un 999% de certeza, no dejaba lugar a dudas. Los nietos se miraron incrédulos. El hijo se llevó las manos al rostro, y la abuela, con la mirada fija en el crucifijo que presidía la sala, murmuró en el silencio: «Ya no nos protege, ahora nos condena». La grabadora seguía girando con su zumbido metálico, como si también quisiera guardar testimonio de lo que estaba ocurriendo en esa sala. La abuela, con manos temblorosas, explicó que la tarjeta de huellas había permanecido escondida durante años entre las páginas de una libreta de control de vacunas. Nadie la había revisado con detenimiento hasta que un día, al ordenar papeles viejos, ella notó aquel sello extraño en corte eléctrico. Era la única vez que había visto esas palabras estampadas en un documento oficial del hospital, como si alguien hubiese querido dejar constancia de un apagón que justificara irregularidades. Esa tarde, las enfermeras iban y venían con linternas, y recuerdo que movieron a los bebés de un cunero a otro, relató la abuela con la voz quebrada. Los nietos se inclinaron hacia adelante casi sin parpadear, al escuchar que ese apagón coincidía exactamente con la hora en que se registró el ingreso de su hijo. Ese fue el momento en que todo cambió, añadió. Afuera, el aroma del café con canela se mezclaba con el del incienso que venía de la parroquia cercana, como si la vida cotidiana se empeñara en continuar, mientras adentro se desmoronaba un muro de 40 años de silencio. El hijo de la abuela, que hasta ese momento había permanecido callado, alzó la voz con un nudo en la garganta. ¿Qué significa esto? ¿Que toda mi vida he llevado un nombre que no me corresponde? La abuela lo miró con ternura y culpa, consciente de que esa era la herida más profunda de todas. Enseguida sacó de la carpeta las 2 fotos de bautizo y las colocó una al lado de la otra. No había espacio para dudas en el mismo bebé, con el mismo lunar bajo la ceja, la misma ropa blanca, pero 2 inscripciones distintas en los libros parroquiales. «Te bautizaron 2 veces», dijo la abuela con voz apagada, «y cada vez con padrinos distintos. No fue devoción, hijo. Fue manipulación». Los nietos contuvieron la respiración al imaginar la magnitud del engaño en 2 familias
2 linajes, 2 destinos que se cruzaban bajo un apagón de hospital y la firma de un sacerdote. Y mientras todos miraban las fotos, la pregunta flotaba en el aire con un peso insoportable. ¿Quién decidió cambiar esas pulseras y por qué llamaron a ese delito un acto de amor? La abuela respiró hondo antes de continuar, como si cada palabra fuera una piedra que debía sacar de su pecho. No fue un error, dijo con firmeza. Hubo manos que movieron las piezas. Entonces nombró a 3 figuras que habían rondado en silencio la memoria de la familia Nuna. Enfermera conocida por ayudar a resolver trámites a cambio de favores. Un administrador con llave del archivo, siempre presente en las guardias más delicadas. Y un sacerdote que en aquellos años firmaba partidas de bautizo con una rapidez sospechosa. Los nietos escuchaban incrédulos, recordando haber visto a ese sacerdote bendecir procesiones y misas familiares, sin imaginar que su firma podía esconder un secreto tan grave. Él fue quien estampó 2 partidas a la misma hora, con el mismo trazo, como si quisiera que nadie pudiera cuestionarlo, agregó la abuela, señalando las fotos. El hijo se dejó caer en una silla, con las manos sobre el rostro, incapaz de procesar la traición de quienes debían cuidar la vida y la fe. Nos robaron la verdad en nombre de Dios, murmuró con amargura, y en esa frase se condensaba toda la rabia contenida durante décadas. La nieta Mayo R., que había sido la primera en investigar, abrió entonces un sobremanila que llevaba consigo. Dentro estaba el resultado del test de ADN impreso con los sellos de la empresa de análisis genético. La coincidencia con la familia de Chalco aparecía en negritas, con un 999% de certeza. Esto ya no es una sospecha, dijo ella. Es una prueba científica. Colocó el documento sobre la mesa, junto a las fotos de bautizo y la tarjeta de huellas. La escena parecía un tribunal improvisado, con evidencias apiladas una sobre otra, acusando a un sistema entero que había preferido el silencio. Los nietos se miraron con el corazón acelerado. Comprendían que la verdad estaba frente a ellos, pero también que destaparla implicaba consecuencias enormes. Herencias, padrinazgos, reputaciones y hasta la fe de una comunidad podían venirse abajo. La abuela, con lágrimas en los ojos, levantó el crucifijo que llevaba colgado y lo colocó junto a los papeles. Que Dios juzgue a los que nos hicieron esto, dijo, pero nosotros ya no podemos callar. Al día siguiente, la familia entera se dirigió al hospital donde había nacido el hijo de la abuela. El edificio, con muros pintados de blanco descascarado y olor a desinfectante barato, parecía congelado en los años 80. Los nietos, con la carpeta azul bajo el brazo, pidieron acceso a los registros de neonatología de aquel mes. El funcionario de ventanilla, un hombre de mediana edad con gesto cansado, intentó despacharlos rápido. Esos archivos se perdieron en un incendio hace muchos años. La abuela, acostumbrada a escuchar excusas, lo miró directo a los ojos y replicó entonces: explíqueme por qué tengo aquí una tarjeta de huellas con su sello de ese día. El hombre tragó saliva, revisó el papel amarillento y, tras unos segundos de silencio incómodo, pidió que lo acompañaran al sótano. Allí, entre cajas húmedas y carpetas corroídas por la humedad, aparecieron hojas fotocopiadas con manchas oscuras. Los nietos se abalanzaron sobre ellas y con asombro descubrieron una irregularidad imposible de ocultar en él. Mismo número de pulsera aparecía 2 veces en la lista de ingreso de recién nacidos, asignado a 2 bebés distintos. La abuela apoyó su bastón contra la mesa metálica y acarició la hoja con dedos temblorosos. «Aquí está la trampa», dijo con voz baja, como si no quisiera despertar a los fantasmas que habitaban en esos papeles. El hijo, al leer los nombres, sintió que el mundo se le derrumbaba. Uno era el suyo, el otro, el del niño de Chalco. No eran casualidades, eran duplicados deliberados. La nieta Mayo R. fotografió cada hoja con el celular, consciente de que esa prueba debía preservarse. El funcionario, nervioso, les pidió que no hablaran de lo que habían visto. «Yo podría perder mi trabajo», la abuela respondió con calma, pero con un filo imposible de ignorar. «Y yo perdí 40 años de la vida de mi hijo». El silencio se hizo espeso en aquel sótano húmedo. Cuando salieron al patio del hospital, el sol,
lo cegó por un instante. No era solo el brillo de la mañana, era la luz de la verdad empujando contra años de oscuridad. En la carpeta azul, las hojas fotografiadas ya no eran papeles viejos, eran la voz muda de un pasado que reclamaba justicia. La siguiente parada fue la parroquia de San Miguel, donde estaba registrada la primera foto de bautizo. El templo, con su fachada de cantera y campanas oxidadas, conservaba el mismo aire solemne de los años 80. El sacristán, un hombre encorvado con manos ásperas, dudó en dejarlos entrar al archivo, pero cedió al ver a la abuela con la carpeta azul apretada contra el pecho. En una sala polvorienta, sobre estantes de madera, reposaban los gruesos libros de bautizos. La nieta, estudiante de Derecho, pasó las páginas con cuidado hasta encontrar la partida correspondiente a la foto. Allí estaba el nombre conocido de la familia, escrito con tinta azul, firmado por el sacerdote y con la fecha exacta. Todo parecía en regla, hasta que la abuela pidió revisar el libro de la parroquia vecina, resguardado en el mismo archivo por un convenio antiguo. Al abrirlo, la sangre le sirvió. En esa segunda partida figuraba la misma fecha, la misma hora y la misma firma del sacerdote, pero con otro nombre y otros padrinos. Era como si hubieran calcado la primera inscripción para darle vida a una identidad paralela. El hijo se quedó paralizado frente a los libros abiertos, uno al lado del otro. Era como mirarse en un espejo roto a dos nombres distintos, reflejando el mismo destino. Nos bendijeron con agua y cruz, pero también con mentira, dijo en un susurro que heló la sala. La abuela, con lágrimas en los ojos, explicó que recordaba perfectamente aquel día a la prisa del sacerdote, el desorden en la sacristía, la sensación de que alguien más esperaba en fila con el mismo bebé. Yo lo vi, confesó, pero me hicieron creer que eran los nervios del momento. Los nietos, con el corazón acelerado, fotografiaron cada página, asegurándose de que nada quedara solo en la memoria. El hallazgo era brutal en dos bautizos, dos nombres, un mismo niño con un lunar inconfundible. La abuela cerró los libros con manos temblorosas, dijo, mirando al crucifijo de la pared: aquí está la prueba de que hasta la fe se usó para encubrir un delito. Afuera, las campanas repicaban como si anunciaran que, por fin, el secreto estaba saliendo a la luz. La coincidencia del ADN ya no era un dato frío en una hoja impresa, era un puente inevitable hacia la otra familia. Los nietos organizaron una videollamada con los parientes de Chalco, quienes al principio dudaban, pensando que se trataba de un error o incluso de un engaño. Pero cuando la abuela mostró ante la cámara la tarjeta de huellas con el sello de corte eléctrico y las fotos de bautizo con el lunar bajo la ceja, el silencio al otro lado fue absoluto. Una mujer mayo R, con los ojos enrojecidos, tomó la palabra en ese lunar. Ese era el lunar de mi hijo. Las lágrimas corrieron sin contención y en ese instante los dos linajes se reconocieron como piezas de un mismo rompecabezas desarmado durante 40 años. El hijo de la abuela se apartó de la pantalla, incapaz de sostener la mirada de quienes podían ser sus verdaderos hermanos. Esto es demasiado, murmuró, pero sabía que la verdad no podía ignorarse más. Fue la nieta genealogista quien tomó el control. Consciente de que alguien debía conducir aquel momento cargado de emociones, mostró el resultado del ADN. Leyó, en voz alta, la cifra del 999% y explicó cada documento recopilado a las partidas de bautizo calcadas, las firmas del sacerdote, los registros duplicados del hospital. Al terminar, la mujer de Chalco asintió lentamente y dijo: a nosotros también guardamos un papel, un recibo de donativos sin folio, que nos entregaron en el DIF aquella misma semana. Lo trajo a Camarán. Era idéntico al que la abuela había guardado en su Biblia todos esos años. Los nietos contuvieron la respiración. Era la confirmación de que no se trataba de historias aisladas, sino de un mecanismo repetido con precisión. La abuela se llevó las manos al rostro y sollozó: no estábamos locos. Nos obligaron a callar, y en esa pantalla dividida, dos familias comprendieron que habían sido víctimas de la misma red, del mismo pasillo sin luz, de la misma mentira bendecida como acto de amor. El encuentro fue pactado para un domingo, en la casa de la familia de Chalco. Desde temprano,
La abuela se vistió con su rebozo negro y guardó en la carpeta azul todos los documentos la tarjeta de huellas, las fotos de los bautizos, las copias de los libros parroquiales y el resultado de la ADN. Cada papel pesaba como una piedra. No por el papel en sí, sino por lo que representaba. El hijo, nervioso, caminaba de un lado a otro de la sala, practicando sin darse cuenta las palabras que diría cuando estuviera frente a quienes podían ser sus verdaderos hermanos. Los nietos cargaban termos de café con canela y un paquete de pan dulce, convencidos de que un gesto cotidiano podía suavizar lo insoportable. El viaje en carretera fue silencioso, apenas roto por algún suspiro largo. ¿Qué cara poner frente a una familia que lloró a un niño desaparecido y ahora debía reconocerlo en el rostro de otro adulto? ¿Qué habría hecho usted en su lugar? Al llegar a la casa de Chalco, la tensión se podía palpar desde la banqueta. La puerta se abrió y del interior salió una mujer mayo de cabellos plateados y mirada temblorosa. Era la madre que había perdido a su bebé en aquella guardia de hospital. Al ver a la abuela, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz apenas alcanzó a decir: lo sabía, siempre lo supe. La abuela se sostuvo del brazo de su nieta para no caer, y con un hilo de voz respondió: perdóname por no haber hablado antes. Las dos mujeres se abrazaron con una fuerza que desbordaba décadas de dolor, mientras alrededor los hijos y nietos contenían el llanto. El hombre en el centro del conflicto, el hijo de la abuela, se quedó inmóvil unos segundos, observando aquella escena como si no le perteneciera. Luego dio un paso al frente, y al ver de cerca a la mujer que podía ser su madre biológica, sintió que las piernas le temblaban. Era el inicio del momento que había temido y deseado al mismo tiempo, al reconocerse en un espejo humano que lo esperaba desde hacía 40 años. El silencio en la sala fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía retumbar en los corazones. El hijo de la abuela y la mujer de Chalco se miraron fijamente, como intentando descifrar en los gestos y en las arrugas lo que los papeles ya habían confirmado. Ella levantó la mano con cautela, temiendo que un movimiento brusco rompiera el frágil instante, y rozó la mejilla del hombre. Al hacerlo, notó el lunar bajo la ceja izquierda, el mismo que había besado en su bebé antes de que lo llevaran a neonatología. «Ese es mi hijo», murmuró entre lágrimas, y la frase cayó como un rayo en la sala. Los nietos sollozaron, la abuela cerró los ojos con dolor y alivio a la vez, y el hombre, incapaz de sostenerse, se sentó con la cabeza entre las manos. Era la primera vez en toda su vida que alguien lo nombraba como hijo, con una certeza que iba más allá de los documentos, más allá de los padrinos, más allá de los apellidos. La abuela dio un paso adelante, y con voz quebrada se dirigió a todos: no vine a quitarles nada, vine a devolverles la verdad que nos robaron a todos. Sus palabras rompieron el muro invisible que separaba a las dos familias. La nieta genealogista colocó sobre la mesa la carpeta azul y fue sacando uno por uno los documentos, como si fueran piezas de un juicio definitivo: la tarjeta de huellas con el sello de corte eléctrico, las dos fotos de bautizo con el mismo bebé y distintos padrinos, las copias de los libros parroquiales con firmas calcadas y el resultado del ADN en negritas. El aire se volvió insoportablemente denso. Cada papel era un testigo silencioso de lo que había sucedido aquella tarde sin luz en el hospital. El hombre levantó la vista hacia la abuela y con un hilo de voz preguntó: ¿Y ahora qué soy? ¿Soy tu hijo o soy el suyo? Nadie respondió de inmediato. La verdad acababa de explotar en medio de la sala, y las palabras aún no encontraban forma de consuelo. La mujer de Chalco rompió el silencio, con el rostro empapado de lágrimas, pero la voz cargada de dignidad: «Eres de los dos», dijo, «porque fuiste arrancado de mis brazos, pero criado en los suyos. No podemos borrar lo que pasó, pero tampoco negar el amor que recibiste». La abuela asintió con la cabeza, apretando el crucifijo entre sus manos como si fuera lo único que le daba fuerza para mantenerse en pie. «Yo también lo amé, como si hubiera sido siempre mío», respondió, «pero ese amor no justifica el silencio. Hoy entiendo que al callar, también te robé a ti, hermana». Aquella confesión hizo que ambas mujeres se abrazaran
con fuerza, en un gesto que no buscaba borrar la herida, sino reconocerla. Los nietos, al verlas, entendieron que la verdad no se trataba de elegir un bando, sino de recuperar una historia entera que había sido fragmentada por manos ajenas. El hijo, atrapado en medio de esas dos verdades, sintió un vértigo difícil de describir. Por un lado, la gratitud inmensa hacia la abuela que lo había cuidado y criado. Por otro, la revelación arrolladora de la madre biológica que había llorado su ausencia durante 40 años. «No sé si pueda con tanto», admitió, con la voz rota. La nieta genealogista se acercó y le tomó la mano. «No tienes que decidir quién eres en un día. La verdad ya está aquí. Y ahora el tiempo será quien acomode las piezas». Esa frase, sencilla pero clara, bajó la tensión en la sala. El hombre respiró hondo y miró a sus hijos, que observaban todo con ojos abiertos y húmedos. Ellos serían los herederos de esa memoria recuperada. Fue entonces cuando la abuela, con tono solemne, dijo: «Hoy no ganamos ni perdimos hijos, hoy recuperamos la dignidad de llamarnos por nuestro nombre verdadero». Y esa frase marcó el inicio del desenlace, donde la herida aún abierta empezaba a transformarse en cicatriz compartida. Al día siguiente, las dos familias caminaron juntas hasta el registro civil de Chalco, llevando la carpeta azul como si se tratara de un cofre con reliquias. El funcionario que los atendió hojeó los papeles con visible incomodidad, la tarjeta de huellas con el sello de corte eléctrico, las dos actas de bautizo con la misma firma, el recibo de donativos sin folio. «Aquí hay irregularidades graves», admitió, «pero muchas de estas cosas ya prescribieron». La abuela golpeó suavemente el mostrador con el bastón y replicó con firmeza: «La justicia tal vez prescriba, pero la verdad no». Sus palabras hicieron que los nietos levantaran la barbilla con orgullo. Aunque no lograron una corrección inmediata en los registros, el funcionario estampó un sello marginal, reconociendo la existencia de documentos contradictorios. No era justicia plena, pero era el primer paso para dejar constancia oficial de lo que durante años había sido negado. Por la tarde, se reunieron en la parroquia de San Miguel, donde todo había comenzado con aquel bautizo duplicado. El nuevo sacerdote, joven y ajeno al pasado, los escuchó con respeto y aceptó agregar una nota aclaratoria: «En los libros ANSE reconoce duplicidad de registros en la fecha señalada». Al leer esa frase escrita a mano, la abuela rompió en llanto. No era una restitución completa, pero era una luz encendida sobre páginas que habían permanecido en la sombra durante 40 años. Las dos madres encendieron velas en el altar y, sin decir palabra, las colocaron juntas, como símbolo de que ya no eran rivales de un destino torcido, sino compañeras en la búsqueda de reparación. El hijo, observando la escena, comprendió que nunca tendría un único apellido limpio, ni una única verdad ordenada, pero sí algo más valioso: una historia que, al fin, podía contarse sin miedo. La última parada de ese día fue el panteón, donde durante 40 años la familia había llevado flores a una tumba que, en realidad, nunca guardó un cuerpo. El camino entre las lápidas fue silencioso, casi ceremonial. Los pasos de los nietos resonaban en la grava como tambores contenidos. La abuela caminaba lentamente, apoyada en su bastón y en el brazo de su nieta, con el rostro tenso pero decidido. Al llegar frente a la cruz de cemento con el nombre inscrito, se arrodilló con dificultad y acarició la losa como si quisiera despedirse de un fantasma. «Aquí lloramos a alguien que nunca estuvo», murmuró, y el eco de esa frase recorrió la piel de todos. Sacó de su bolso una de las fotos duplicadas del bautizo y la colocó sobre la tumba, como símbolo de la mentira descubierta. El hijo, con lágrimas cayendo sin control, encendió una vela y la puso a un lado de las flores frescas de cempasúchil. «Hoy no entierro a mi hermano imaginado», dijo con voz temblorosa. «Entierro el silencio que nos condenó». La mujer de Chalco, con la voz quebrada, agregó: «Yo entierro el duelo interminable de un hijo arrancado». Ambas frases se entrelazaron como plegarias. Los niños, bisnietos de la abuela, dejaron pequeñas piedras sobre la tumba. Un gesto aprendido en la escuela, y ese detalle simple, infantil, se sintió como el verdadero
Cierre de un ciclo. No estaban sepultando un cuerpo, sino liberando a toda una familia de la cárcel del secreto. Esa noche, de regreso en la casa, la abuela encendió una lámpara antigua en la mesa del comedor y volvió a sacar la grabadora que había usado al inicio de la confesión. Sus manos temblaban, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. Presionó el botón rojo y comenzó a hablar hoy. Cerramos un silencio que duró 40 años. Si alguien escucha esta cinta en el futuro, quiero que sepa que no hay verdad demasiado pesada ni demasiado tarde para ser dicha. Que nadie vuelva a llamarle acto de amor a lo que en realidad fue un robo. Los nietos escuchaban en silencio, grabando cada palabra en su memoria. Luego, la anciana colocó sobre la mesa todos los documentos en la tarjeta de huellas, las fotos duplicadas, el recibo sin folio, las copias de los libros parroquiales. Y encima de todo, el resultado del ADN. Esto es su herencia, dijo, más valiosa que cualquier terreno o joya, porque es la prueba de que luchamos por la dignidad de nuestra sangre. El hijo tomó la grabadora y la guardó en la carpeta azul, como un archivo vivo, y los nietos prometieron digitalizarla para que nadie pudiera volver a destruir esa voz. En la sala flotaba una certeza. La reparación legal podía tardar. Los nombres en papeles podían seguir disputados. Pero la memoria ya no podía ser arrancada. La verdad, por fin, había quedado grabada en piedra y en voz. Los días siguientes fueron un desfile de visitas, llamadas y conversaciones que, aunque dolorosas, terminaron por tejer un puente sólido entre las dos familias. Los nietos de ambos lados, que al inicio se miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, comenzaron a convivir en actividades simples, a enjugar una cascarita en la calle de Chalco, compartir un plato de tamales los domingos, intercambiar álbumes familiares con fotos sepia que mostraban rostros idénticos, separados solo por apellidos. Fue en esas escenas cotidianas donde la abuela comprendió que la reparación no siempre viene de un sello oficial, sino de los pequeños gestos de unión que las nuevas generaciones adoptan sin reservas. Mientras los adultos aún debatían sobre herencias y registros, los niños ya habían decidido que eran primos, y en su inocencia habían resuelto lo que los mayores complicaban con papeles. Una tarde, mientras miraba a esos niños correr, la abuela dijo en voz alta: ellos nos enseñan que no heredamos tierras, ni nombres, heredamos verdades. El hijo, aún atrapado en la tormenta de su identidad, escuchó esa frase como un bálsamo. Sí, sus propios hijos podían abrazar a la nueva familia sin miedo. Quizá él también podría aprender a hacerlo con el tiempo. Y así, entre juegos, tortillas recién hechas y fotos compartidas, la verdad se fue transformando en un vínculo que ni el silencio más largo pudo quebrar. Con el paso de las semanas, incluso la comunidad empezó a cambiar. Los vecinos, que al principio murmuraban en el mercado con frases como «mejor no moverle», comenzaron a acercarse a la abuela para contarle sus propias sospechas de partos irregulares, actas extraviadas y bautizos duplicados. La parroquia, que en un inicio se mostró renuente, abrió un pequeño espacio en una misa comunitaria para que la abuela diera testimonio. Su voz, firme a pesar de los años, resonó en las bancas de madera. Nos dijeron que callar era proteger. Hoy sabemos que callar es condenar. Hablen, aunque les tiemble la voz. Hablen, aunque pasen décadas. Esa tarde, varias mujeres se le acercaron con lágrimas en los ojos para decirle: hermana, yo también sospeché y nunca me atreví a decirlo. La abuela, rodeada de esas confesiones espontáneas, comprendió que su historia no era un caso aislado, era parte de una herida colectiva que había permanecido oculta bajo el manto del miedo. Al salir del templo, con el sol bañando la fachada de cantera, sintió por primera vez que su carga se había convertido en misión, a mostrar que la verdad no solo libera a una familia, sino que ilumina a toda una comunidad. La noticia no tardó en llamar la atención de un periódico local de Chalco, que envió a un reportero joven con cámara y libreta. Llegó tímido, pero con hambre de verdad, y al escuchar el relato de la abuela y ver la carpeta azul con las pruebas, supo que tenía frente a sí algo más grande que una simple crónica. Publicó un artículo titulado
el niño con 2 bautizos en 4 décadas de silencio en Chalco. En cuestión de días, la historia se compartió en redes sociales, alcanzando a familias que nunca habían escuchado hablar de la abuela, pero que al leer los detalles, el apagón en neonatología, los padrinos duplicados, el recibo de donativos sin folio, reconocieron patrones familiares. Pronto llegaron llamadas de personas de otros barrios, e incluso de municipios vecinos en Madres, que recordaban cortes de luz en partos, enfermeras jubiladas que insinuaban haber visto cosas extrañas, sacerdotes ancianos que reconocían firmas duplicadas. La casa de la abuela se convirtió en un punto de encuentro. Llegaban con sobres llenos de papeles amarillentos, con fotos en sepia, con testimonios en voz baja. La nieta genealogista empezó a organizar un archivo comunitario en cajas rotuladas, convencida de que la historia de su familia podía ser la llave para abrir decenas de casos más. La abuela, con lágrimas de orgullo, le dijo: «Ya no es solo nuestra lucha, es la voz de todos los que callaron». Las autoridades, presionadas por la visibilidad, no pudieron seguir ignorando el caso. Una comisión de derechos humanos llegó hasta la casa de la abuela con grabadoras y formularios, pidiendo declaraciones detalladas, aunque dejaron claro que muchos delitos ya habían prescrito y que los responsables directos probablemente habían muerto o estaban inalcanzables. Reconocieron la importancia de documentar oficialmente lo ocurrido. La abuela, sentada en su mecedora, narró con precisión cada recuerdo el apagón en el hospital, las 2 fotos de bautizo, las firmas calcadas, las décadas de silencio forzado. «No vine a exigir cárcel», dijo con serenidad, «vine a exigir que la verdad no se vuelva a enterrar». Sus palabras fueron anotadas en actas, selladas y firmadas, y por primera vez, el Estado reconoció que aquello había sido una irregularidad grave. El hijo, al ver el sello estampado, sintió un alivio extraño. No borraba el dolor, pero convertía la herida en memoria reconocida. Los nietos, con celulares en mano, grabaron cada momento, sabiendo que esas imágenes algún día serían más valiosas que cualquier herencia. Y en ese acto sencillo, con papeles estampados y voces grabadas, la abuela entendió que había logrado lo que creyó imposible: al convertir el secreto en historia, y la historia en lección. Con el paso de los meses, las 2 familias comenzaron a encontrarse, no solo para hablar de documentos y trámites, sino para compartir la vida diaria. Al principio fueron visitas tímidas, con conversaciones llenas de silencios incómodos y miradas esquivas. Pero poco a poco, la rutina fue derritiendo la rigidez. Un domingo, decidieron organizar una comida en el patio de la casa de Chalco. La abuela llegó temprano con una olla de mole que había preparado desde la madrugada, mientras la otra madre puso en la mesa sartenes humeantes con carnitas y tortillas recién hechas. Los nietos se mezclaron de inmediato, sirviéndose refrescos y riéndose de anécdotas escolares. El hijo, que aún cargaba con la incertidumbre de su identidad, se sorprendió al notar gestos y manías en sus nuevos hermanos que le resultaban familiares. La forma de frotarse las manos al hablar, la inclinación de la cabeza al escuchar, no eran pruebas científicas, pero eran huellas vivas de un linaje compartido. Esa tarde, entre platos rebosantes y risas inesperadas, se cruzó una frase que marcó un antes y un después. De aquí en adelante, no somos 2 familias, somos una sola con 2 historias que se unieron. Nadie lo discutió, simplemente levantaron los vasos de refresco y brindaron. La abuela, sentada en la cabecera, lloraba en silencio mientras veía cómo los jóvenes tejían lo que a ella le había sido negado durante décadas. Con el tiempo, esas reuniones se convirtieron en costumbre. Los cumpleaños se celebraban en conjunto, alternando casas y parroquias. En Navidad, organizaron una posada compartida en la que ambas familias montaron un nacimiento enorme con figuras heredadas de sus abuelos. Cada quien aportó algo. Uno llevó las luces, otro las velas. Los niños pintaron estrellas de cartón y las colgaron del techo. El hijo, todavía dividido por dentro, encontró cierto alivio en esas celebraciones, aunque el espejo de su identidad seguía siendo confuso. Había descubierto que el afecto podía ser más fuerte que los papeles. La abuela, viendo todo aquello, murmuró una reflexión que quedó grabada en la memoria de los nietos.
La mentira nos separó 40 años, pero la verdad nos regaló un futuro que nunca hubiéramos imaginado. Y mientras los niños rompían la piñata entre gritos de alegría, las dos madres se abrazaban discretamente en un rincón, agradecidas de que, aunque el pasado fuera irreparable, el presente ofrecía una reparación distinta en la de compartir la vida. Lo que empezó como una confesión íntima, pronto se transformó en un movimiento silencioso, que corrió de boca en boca por las calles de Chalco y los barrios vecinos. En el mercado, entre puestos de frutas y pilas de jitomates, las mujeres mayores comentaban: ¿ya supiste lo de la abuela que descubrió 2 bautizos para el mismo niño? Algunos lo repetían con morbo, pero la mayoría lo hacía con respeto, como si esa valentía hubiera encendido una chispa dormida en cada hogar. No tardaron en llegar otras historias. En una señora con un acta de nacimiento sin firma de médico, un hombre que recordaba haber sido cambiado de cunero durante un corte de luz, familias con partidas de bautizo incompletas o duplicadas. La abuela, que nunca imaginó ser escuchada más allá de su sala, empezó a recibir visitas de desconocidos que le pedían consejo. Ella, con paciencia y ternura, los escuchaba uno por uno. Los animaba a revisar papeles guardados en baúles, a preguntar en registros, a no conformarse con las versiones oficiales. Sus nietos comenzaron a organizar jornadas comunitarias. Ahí iban casa por casa, ayudando a digitalizar documentos viejos con celulares y escáneres portátiles. Lo que antes fue un secreto vergonzoso, ahora se convertía en semilla de conciencia. Y la abuela entendió que su dolor compartido podía servir como luz para otros. La parroquia, que en un inicio había mostrado resistencia, terminó por ceder y ofreció su salón comunitario como espacio para reuniones. Allí, bajo focos amarillentos y rodeados de bancas de madera, decenas de familias llevaron sus archivos personales en cartillas de vacunación, recibos del IMSS, fotografías en sepia, actas con tachones. Se formó una mesa de trabajo improvisada donde los nietos de la abuela, junto con jóvenes voluntarios, clasificaban y fotografiaban cada documento. El hijo, aún en proceso de reconciliarse con su identidad, se sorprendió al descubrir que su testimonio podía dar valor a otros. Relató cómo había sentido la fractura de no saber quién era y cómo, pese al dolor, la verdad lo había liberado de la mentira. La otra madre, con voz pausada, compartió su duelo interrumpido, y varias mujeres se le acercaron llorando para decirle que su historia era también la de ellas. Aquella noche, cuando cerraron la reunión, el salón parroquial parecía un archivo vivo de memorias recuperadas. La abuela, observando las cajas llenas de copias, dijo: «Hoy ya no somos una familia rota. Somos un pueblo que se niega a callar». Y en esa frase quedó sellado el verdadero legado, en convertir una tragedia personal en una causa colectiva. Meses después, el eco de aquella historia llegó más lejos de lo que la abuela jamás habría imaginado. Una universidad local organizó un foro sobre memoria y justicia familiar, invitando a la abuela y a su familia como ponentes principales. Ella dudó, pues nunca había hablado en un escenario, pero los nietos la convencieron de que su voz debía escucharse más allá del barrio. El día del evento, en un auditorio lleno, la anciana subió al estrado con su rebozo negro y la carpeta azul entre las manos. Frente a estudiantes, académicos y periodistas, desplegó los papeles que habían marcado 4 décadas de silencio en la tarjeta de huellas con el sello de corte eléctrico, las 2 fotos de bautizo, las copias de libros parroquiales, el recibo sin folio y el resultado de la DNA. «Esto no son papeles viejos», dijo con voz firme, «son cicatrices». Su relato arrancó lágrimas y aplausos, y al terminar, varias familias se acercaron para mostrarle documentos similares. El auditorio, que horas antes parecía un espacio académico, se convirtió en una sala colectiva de confesiones. La abuela entendió que su historia no solo liberaba a su familia, sino que abría caminos para que otros se atrevieran a revisar el pasado con ojos nuevos. Conmovidos por el foro, los nietos propusieron un acto simbólico que uniera a todas las familias que habían cargado con silencios parecidos. Así, organizaron una ceremonia en la plaza central de Chalco. Al caer la tarde, se reunieron decenas de
personas, cada una llevando un objeto que representaba su dolor, a una cartilla de vacunación doblada, una foto en sepia, un acta incompleta, una vela encendida. La abuela, sentada en la primera fila, observaba cómo aquel pequeño pueblo transformaba la pena privada en memoria pública. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 7, todos colocaron sus objetos en una mesa larga, cubierta con un mantel blanco, como si fuera un altar colectivo. Luego encendieron velas alrededor, y un silencio reverente cubrió la plaza. La abuela tomó el micrófono y dijo: Ann, hoy no enterramos hijos ni nombres. Hoy enterramos el miedo que nos hizo callar. Y lo que florece es la verdad. Los aplausos retumbaron en la plaza, y la luz de las velas iluminó los rostros de quienes habían vivido demasiado tiempo bajo la sombra del secreto. Fue en ese momento cuando la familia entendió que lo suyo ya no era solo una historia personal, sino un legado compartido con toda una comunidad. Cuando regresaron a casa, después de aquella ceremonia en la plaza, la familia sintió un silencio distinto al que había dominado durante décadas. No era ya un silencio impuesto por el miedo o la vergüenza, sino un silencio lleno de descanso, como si por fin hubieran cerrado un círculo. La abuela se sentó en su mecedora, con el rebozo aún impregnado del olor a velas y cempasúchil, y pidió a sus nietos que colocaran la carpeta azul sobre la mesa. Miró uno por uno los documentos, los acarició como si fueran reliquias sagradas, y por primera vez en muchos años no lloró. Ahora ya no pesan, dijo con calma. Ahora son testimonio. El hijo, que todavía luchaba por conciliar sus dos identidades, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Gracias por hablar, mamá, murmuró. Y esa simple frase derrumbó el muro de reproches que había estado levantando dentro de sí a la otra madre, que había decidido acompañarlos después de la ceremonia. Asintió con los ojos húmedos. Hoy siento que el duelo terminó, porque ya no estamos solas. En esta verdad, los nietos, observando esa escena, comprendieron que lo vivido no se trataba solo de descubrir un engaño, sino de aprender a vivir con la verdad como brújula. Esa misma noche, la abuela encendió por última vez la grabadora que había guardado durante todo el proceso. Con voz serena, dejó un mensaje no solo para sus nietos, sino para quien algún día escuchara esa cinta. Si me están oyendo, recuerden que el silencio nunca protege, solo aplaza el dolor. Hablen, aunque tiemble la voz, hablen, aunque pasen 40 años, porque la verdad siempre espera, y cuando llega, libera. Luego apagó el aparato, lo guardó en la carpeta azul, y la entregó a su nieta Mayoere, encargándole preservarla como un archivo familiar. No es un tesoro de oro ni de tierras, dijo, es un tesoro de memoria. Afuera, el sonido lejano de cohetes y el murmullo de la ciudad en calma acompañaban la escena, como si la vida misma quisiera sellar aquel capítulo. La familia se reunió alrededor de la mesa. Compartió pan dulce y café con canela, y en cada sorbo se respiraba una paz que parecía imposible meses atrás. La verdad no había borrado las cicatrices, pero había sanado la herida más profunda, la de vivir atrapados en una mentira. Si esta historia llegó hasta usted y lo conmovió, deténgase un instante a pensar en su propia familia. ¿Cuántos papeles guardados en una caja? ¿Cuántas fotos en sepia? ¿Cuántas libretas de vacunación podrían esconder preguntas que nadie se atreve a hacer? Tal vez en su casa haya un sobre amarillento con un sello torcido, una partida de bautizo duplicada o un recibo sin folio que nunca cuadró. Y quizá usted, como esta abuela, haya repetido durante años que Dios sabe por qué para no abrir heridas viejas. Pero esta historia nos recuerda que el silencio no protege, el silencio condena. Romperlo duele, sí, pero también libera, porque la verdad puede cambiar no solo un apellido o una herencia, sino la dignidad de toda una familia. Por eso le invito, con todo respeto, a suscribirse a este canal. Aquí creemos que cada relato es una forma de rescatar la memoria y de devolverle a la gente la fuerza de su propia historia. Déjenos un me gusta si esta narración le tocó el corazón. Compártala con quienes valoran la memoria familiar y activen la campanita para no perderse los próximos relatos. Cada suscripción, cada comentario
Y cada compartido ayuda a que estas voces sigan vivas y lleguen a más hogares donde aún hay secretos esperando ser contados, porque, al final, lo que mantiene unida a una familia no son las apariencias ni los silencios, sino la verdad dicha de frente, con lágrimas, con valentía y con amor. Y recuerde, siempre es tiempo de hablar, siempre es tiempo de escuchar, siempre es tiempo de rescatar la memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje.